Muy buenos días, soy Alejandro Martín Bolaño. Quiero agradecer a la organización del Congreso el haber organizado esto con tanta delicadeza y la oportunidad de estar aquí. Vengo a hablarles sobre los tópicos amorosos de la literatura latina presentes en el poemario de Rafael Fernández Neda. En una casual tarde me percaté de que el poemario que el tinerfeño Rafael Fernández Neda publicó en 1865 bajo el nombre de Aurora, contenía sutiles teselas del gran mosaico que comprende el mundo clásico. Directa o indirectamente, los autores grecolatinos, especialmente los latinos, habían dejado su huella en la pluma del poeta. Hasta el momento se desconoce la publicación de trabajos que hayan abordado la tradición clásica en su obra, y es por ello por lo que me planteé escudriñar este poemario con detenimiento, en aras de tratar de delimitar dicha tradición, rastrear los géneros y los posibles clásicos vigentes, e identificar y estudiar los tópicos literarios patentes y su uso, sirviéndome de un análisis literario y discursivo del poemario. Pero antes veremos un pequeño esbozo de la vida y la obra de Rafael Fernández Neda. El poeta nace en la villa de la Orotava, en Tenerife, en el año 1833. Según apuntan algunos investigadores, debió cursar los estudios de bachillerato en el Instituto de La Laguna durante el bienio progresista y posteriormente se matricularía en la licenciatura de Derecho en la Universidad de San Fernando. Dado el cierre de la universidad, se vio obligado a continuar los estudios en Madrid en la Universidad Central, que conocemos hoy por la Universidad Complutense. Allí, en sus aulas, coincidió con Benito Pérez Galdós, con quien entabló una estrecha relación de amistad. Se casó con la poetisa, también natural de la Orotava, doña Carmen González del Castillo, y fijaron su residencia en Madrid por el resto de sus días. Ambos gozaron de una vida social y cultural muy activa, y en el caso de Neda también política, abanderando los derechos de Canarias en Madrid en diferentes organizaciones. Con respecto a su carrera profesional, hemos podido saber que fue funcionario del Ministerio de Fomento y Hacienda y que ocupó distintos cargos políticos de gran relevancia. Así enviudó en 1905 y se suicidó sobre la tumba de su mujer en 1909 en el cementerio sacramental de San Justo, después de deserrajarse un tiro en la cabeza, tal como hemos podido saber a partir de la prensa de la época. Fernández Neda cultivó la poesía, la prosa, el periodismo y la traducción. Puesto que aquí lo que nos trae es su labor poética, en principio nos centraremos exclusivamente en ella. El estilo de su pluma se hallaba entre el romanticismo, el realismo y el posromanticismo. Comenzó a publicar sus primeros versos allá por los años 50 del siglo XIX en la prensa canaria. Fue en el 59 cuando vio la luz El doncel de Mondragón, un poema épico dramático que escribieron Neda, Fernando Final y Agustín Guimerá bajo un seudónimo. No obstante, el floruit poético de Neda se produjo en 1865, cuando dio la estampa a Auroras, nuestro objeto de estudio. Este poemario coligió muchas de las composiciones que previamente había difundido en la prensa y en ella tradujo otras de los prerrománticos y románticos franceses y alemanes más destacados. Pero lo más importante es que también en él publicó obras de nueva confección. Antes de centrarnos en el análisis discursivo y literario de este poemario, vamos a hacer una breve descripción del contacto de Neda con los clásicos. Dada la coyuntura política, histórica y cultural, podemos afirmar que lo más probable es que Neda entrara en contacto con los clásicos mientras realizaba los estudios de bachillerato entre 1854 y 1856, presuntamente, según nos dicen algunos de los investigadores que han abordado la vida de Neda. Entonces estaba en vigor, el Plan General de Estudios o Ley de Instrucción Pública de 1845, comúnmente conocida como Plan Pidal, que contemplaba el estudio del latín como una asignatura fundamental. El latín y los estudios clásicos mantuvieron este estatus con la posterior Ley de Instrucción Pública o Ley de Moyano de 1857, implantada poco después de la presunta finalización
del bachillerato por parte de Neda. Es necesario señalar que el poeta murió sin descendencia y que nada se conoce sobre el paradero de su supuesta biblioteca personal, por lo que no hemos podido servirnos de ella como prueba que confirme las principales conclusiones que brindaremos en adelante. Al margen de ello, según se desprende de la lectura del poemario, parece que Neda poseía determinados conocimientos del mundo clásico. Esto queda manifiesto en el dominio de la mitología grecolatina, asunto que por cuestiones obvias habríamos de abarcar con mayor profundidad en otro trabajo, pero al que prestaremos, no obstante, cierta atención en el presente. Así, por ejemplo, al referirse a la luna y Endymión en la composición A la luna, uno de los poemas, hemos de sugerir que podría haber conocido las metamorfosis de Publio Ovidio Nasón o los relatos verídicos de Luciano de Samósata. Asimismo, en su poema El suspiro menciona a la ninfa Eco, y en qué fue del tiempo pasado, también a Prometeo, entre otros ejemplos mitológicos. Por otro lado, también demuestra albergar interés y erudición en la historia y en el patrimonio cultural de Roma, en su poema Italia. No obstante, en el presente estudio nos vamos a centrar principalmente en la tradición clásica literaria. Veamos, pues, a través de un análisis literario y discursivo, cuáles son los géneros, los autores y los tópicos grecolatinos vigentes en el poemario de Neda. A nuestro entender, el autor parece conocer tanto la poesía bucólica y elegíaca amorosa como la épica latina. Ello se manifiesta especialmente en el dominio y el uso de tópicos y motivos literarios amorosos significativos en los tres subgéneros poéticos. El caso del idilio es el más manifiesto, dado que cita directamente a Publio Virgilio Marón en el verso 163 de la epístola al señor don Francisco de León y Morales, en el contexto de un discurso muy propio de la poesía bucólica y pastoril que abarca los versos 156 y 163. Además de referirse directa y claramente al idilio en el verso 161 y a Virgilio en el 163, Neda dibuja con sus palabras un cuadro protagonizado por un fecundo manantial, unas frescas sombras, un valle ameno y un pastor. Todos ellos elementos del bucolismo, materializado en este caso en el uso del tópico por excelencia de este subgénero, el lopus amoenus. Son prácticamente innumerables las ocasiones en las que Virgilio usa los términos flumen, manantial, vallis, valle, umbra, sombra y pastor, pastor, tanto en las bucólicas como en las geórgicas. Parece manifiesto que Fernández Neda conociera en cierto modo la obra pastoril del polígrafo romano Virgilio. No obstante, la labor de rastreo de los elegíacos amorosos y épicos se torna más complicada al no existir ninguna cita directa ni de su persona ni de su obra en todo el poemario. Lo que nos ha vislumbrado su tradición ha sido el abundante uso de sus tópicos más relevantes. Así, hemos identificado al menos 8 tópicos y motivos literarios amorosos distintos, a saber, Furos Amoris, Invidia, Vulnus Amoris, Militia Amoris, Servitium Amoris, Jugum Amoris, Flamma Amoris y Eco. A continuación aportaremos algunas muestras ilustrativas dado que el tiempo es limitado. Sin duda, uno de los tópicos más utilizados en su poemario ha sido el Furor Amoris, descrito por Moreno Soldevilla de la siguiente manera. El amor es una fuerza arrolladora que hace al enamorado perder el control sobre sus actos y emociones. Eros nubla la razón, o lo que es lo mismo, la locura del amor se apodera del enamorado, que no puede hacer nada por impedirlo o remediarlo. Pues bien, este tópico es manifiesto en al menos estos dos ejemplos, aunque tenemos muchos más, pero al menos en estos dos ejemplos. En el poema que fue del tiempo pasado, los versos 100 al 105, y en el poema Delirium, que ya el propio nombre en latín nos habla de ese delirio, de esa locura de amor, el de los versos 36 al 40. Fernández Neda ha preferido el término delirium en lugar de furor, pero no existen diferencias relevantes en cuanto a matiz semántico que nos obliguen a rechazar la presencia del tópico furor amori en estos fragmentos. El tópico en cuestión figura tanto en la poesía pastoril como en la elegíaca amorosa y la poesía épica. Así aparece en múltiples ocasiones en las bucólicas, las geórgicas y la Eneida virgiliana, y sobre todo en las metamorfosis de Ovidio,
y también en menor medida en los Cárminas de los elegíacos Catulo y Propercio, entre otros. Esto podría sugerir que la tradición de este tópico literario haya llegado hasta Neda a través de las bucólicas y las geórgicas de Virgilio, muy probablemente, habida cuenta de la cita directa que mencionamos anteriormente, y sin descartar también la vía de las metamorfosis ovidianas, dado también los conocimientos de mitología grecolatina que posee el poeta tinerfeño, como veremos con mayor detenimiento en futuros trabajos. Otro tópico presente en el poemario, otra muestra, es el del tópico o motivo amoroso invidia, entendido por Librán Moreno como tristeza o pesar por el bien ajeno, dirigida en este caso contra los amantes. En la poesía amorosa latina, según apunta, la envidia suele ser causada por celos, la belleza de la amada y por la felicidad de los amantes. Y parece que Neda hace uso de él en los versos 6 a 10 del mismo poema que poníamos antes como ejemplo, que es Delirium, cuando se refiere al espíritu envidioso. Es tarea ardua localizar los autores y las obras clásicas que inspiraron al autor aquí, pues el abanico se abre a un mayor número de autores. Ovidio, las Metamorfosis, las Tristias, las Pónticas, las Epístolas, Catulo, Propercio y Horacio, entre otros. No obstante, todos ellos guardan una característica común, que es la temática amorosa. Asimismo, se manifiesta el tópico Vulnus Amoris en los versos 37 al 43 del Suspiro, entendido por Librán Moreno como una ruptura metafórica hecha en las carnes por el amor, sugiriendo que enamorarse equivale a recibir una herida incurable en el corazón que se diferencia en bien poco de una lesión real. Así encontramos las heridas del amor que acaban con la vida en este poema, El Suspiro. Este tópico es característico de la temática amorosa de la poesía épica de Virgilio y de Ovidio fundamentalmente, y de la poesía lírica y elegíaca de Propercio, Ovidio, Horacio, Tibulo y Catulo. El último ejemplo es el caso de la Militia Amoris. Este tópico nos lo describe Esteves Sola como una metáfora por la que se representa y describe figuradamente la relación amorosa en términos militares. Y aparece en la epístola al señor don Francisco de León y Morales, en los versos 115 y 122, en nuestra opinión, cuando utiliza los términos sostendré con honor rudo combate, sí lucharé, y en pago tal vez en mi memoria bañará el pensamiento con su halago, o un delirio de amores o de gloria. Gloria, lucha, combate, honor, son términos militares que hacen referencia a este concepto presente en la poesía épica y en la poesía amorosa latina. El tiempo apremia y no es posible ofrecer más muestras del análisis. Así pues, concluiremos con un ligero pero esbozo de las principales conclusiones. El análisis nos ha permitido delimitar la presencia de los clásicos en el poemario Aurora. En nuestra opinión, la influencia grecolatina se plasma en tres aspectos: los conocimientos de mitología grecolatina, el dominio de la historia y patrimonio cultural de Roma, y la influencia de la clásica, fundamentalmente latina, la influencia de la literatura latina. Habiendo pospuesto los dos primeros aspectos para otros futuros trabajos y tras centrarnos en el análisis literario y discursivo de la influencia literaria, hemos rastreado las huellas de estos tres subgéneros poéticos y los posibles autores y sus obras. Según nuestro juicio, el influjo de la poesía bucólica de Virgilio es prácticamente manifiesto. Por otro lado, dados los conocimientos de mitología que posee, el uso de determinados tópicos literarios y el éxito irrefutable de las metamorfosis a lo largo de la historia, creemos conveniente afirmar que existe una gran posibilidad de que Neda conociera también la obra de al menos Ovidio, Horacio, Catulo y Propercio. El mismo análisis literario y discursivo nos ha vislumbrado el dominio de los principales tópicos y motivos amorosos de la poesía grecolatina, identificando al menos 8 diferentes, que son los que se plasman ahí en la pantalla. En definitiva, parece manifiesto que Neda tuviera contacto con los clásicos grecolatinos. Este ha sido el análisis que hemos podido extraer y a continuación le dejamos
un resumen de la bibliografía más relevante que hemos utilizado. Muchas gracias.